¿Cómo ven el tema del paro nacional? Yo estoy contento porque nunca coincido con Jeremy. Hoy día me le hice loco a la universidad, entonces ahorita puedo coincidir con Jeremy para debatir este tema, principalmente el tema de la representación de asambleístas, ¿no? Que Yo yo pensé que decías sé. que nunca coincidías conmigo en Yo lo que también, decía. como en las ideas. No, Claro. no, 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 Y yo, nunca bueno, sí. coincidimos en el programa porque yo los jueves, que entro a las 8, tú ya no estás. Mm. Entonces, a eso me refiero. No, 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 pero tranquilo que con el tema de las asambleístas hay debate, maestro. Sí, sí, Tenemos sí, sí, sí. todo el tiempo del programa. Bueno, pero el paro, cuéntenme cómo va el tema del paro. Van 15 días y estos señores todavía no lanzan la toalla. ¿Cómo son las cosas desde allá? Mira, hay cierres viales en Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Cañar, obviamente Imbabura, que es la provincia más caliente. Siguen en la sierra, es un grupo minoritario, como lo dijo Jeremy anteriormente, es un nicho que no le hace tanto frente al gobierno, pero sí a la economía. Hay pérdidas millonarias. Solamente en el sector del agrícola hay 1 millón de pérdidas. Prácticamente esto es lo que la policía, Fuerzas Armadas, obviamente, tienen que reprimir a todos estos manifestantes. También, obviamente, la CONAIE pesca río revuelto con el primer fallecido la semana pasada. Y eso lo estuvimos analizando aquí en la radio. Sí, yo Sí, te sí, diría sí. incluso que el tema está concentrado principalmente en la provincia de Imbabura debido a que es la misma provincia. O sea, hay que entender un poco el tema del diésel. Al final el diésel lo que hace es que salía del país por medio de la frontera, es decir, por Sí, Imbabura y también por el sur. Y obviamente, pues también el caso de Galápagos puntual, que al final no es algo que le importe tanto a la población, pero es algo que ocurría también por Galápagos. Entonces, yo creo que se ha concentrado todo el tema de Imbabura, porque al final, si bien han sido pocos, y escogieron Imbabura, creo yo, porque es donde más estaban relacionados con el tema también el contrabando de diésel, que se iba para Colombia. sí. Entonces, al final tuviste ahí el nicho puntual de gente afectada por el tema. Principalmente hablamos de grupos delictivos, porque en realidad la población común, como se ha visto, ha salido a manifestarse en contra de los manifestantes. Sí, Ahí también. hubo un encuentro entre los manifestantes y gente que salió prácticamente a sacarlos por la fuerza, a que dejen pasar la mercadería, etcétera. Pero al final, o sea, claro, si tiene gente que sí tiene que trabajar, obviamente no van a estar todo el día ahí molestando. En cambio, la gente que no tiene nada que hacer y que reciben prácticamente un dinero por salir a manifestarse, obviamente pueden estar ahí 15 días como si nada. Entonces, claro, o sea, el único que puede estar 15 días sin trabajar es el que recibe de alguna manera plata para poder hacerlo, porque igual tienes 15 días que tienes que comer, son 15 días que igual tienes que, pues de alguna manera valerte, porque no es que no vas a pagar las facturas porque estás manifestándote, o sea, igual vas Claro, a pagarlas. claro, en un video. Tremenda funada que te van a pegar, maestro, por ese comentario, ¿va? No, pero estoy de acuerdo contigo, ¿va? Estoy de acuerdo, pero, o sea, es algo que la gente, son esos pequeños detalles que la gente no se percata, ¿no? Fíjate que para agregar a lo que tú dices, vi un video en redes sociales ayer. No me importa si el video es real o es falso, no me importa si el video fue de ayer o antes de ayer o de hace 3 años, pero es un video de una mujer que aprovecha para tomar el micrófono en una especie de pseudo rueda de prensa que estaba dando Marlon Barcas y los cabecillas de la CONAIE. Y básicamente esta señora le empieza a reclamar, a decirle, las últimas 2 veces que nosotros hicimos paro nacional, que ustedes, refiriéndose a la CONAIE, nos convocaron para hacer relajo, para movernos y todo, más o menos llegaron a un acuerdo con el gobierno y nos dijeron que nos vayamos a nuestras casas. Y nuestra realidad no cambió en absolutamente nada, se bajaron unos puntos del IVA. Bueno, en la época de Lenín Moreno el decreto 8813 se tiró abajo, con Lazo fue un medio medio, ahorita no pasa nada. Pero básicamente me gusta que Jeremy haga ese análisis sobre cómo es posible que estas personas 15 días y no hacen nada. Y también quiero ir más al fondo y quiero también analizar si realmente las personas que están formando parte de este paro, todas tienen, se podría decir que el mismo ímpetu o la misma razón de paro que tienen los líderes de la CONAIE. Yo me imagino que hay tantas personas en este momento que van a salir afectadas de la propia CONAIE porque salen a las calles prácticamente siendo utilizados por sus líderes en pos de un beneficio común posterior que probablemente ni siquiera va a llegar. Y simplemente, pues eso, dejan de trabajar, dejan de hacer lo que, yo que sé, dejan de hacer sus actividades diarias para ser utilizadas por líderes irresponsables y por incluso, tal vez, ser lastimadas en las calles, porque al fin y al cabo salir a reclamar a las calles, si es que los policías hacen su trabajo, puede salir mal parado. O sea,
yo me imagino que hay personas incluso dentro de la CONAIE, porque se habla de que el país sale perjudicado. Yo también voy a ir más allá y voy a decir que hay personas que hay dentro, indígenas, que forman parte de estas protestas, que también salen perjudicadas, mancilladas por el hecho, como digo, de ser utilizadas de mala manera por sus líderes y que al fin y al cabo no ven ningún beneficio, porque apenas ven que el líder llega al acuerdo con el presidente o con el ministro de gobierno, algo por el estilo, ya bueno, ya te utilicé, ya me hiciste relajo, ándate a tu casa tranquilo, no pasa nada. Así que, como digo, lo hago para complementar la metida de bisturí de Jeremy porque me parece correcto. Para mí también, como tú mencionas, Ricardo, tienes también que o sea, se ha denunciado y se ha hablado del tema que también se tienen infiltrados dentro de estas paralizaciones como el Tren de Aragua y otros grupos delictivos que forman parte porque quieren causar una inestabilidad dentro del país. O sea, esa es la finalidad que ellos tienen. Y también crear estas especulaciones de, ay, se está subiendo el precio por haber quitado el subsidio al diésel, cuando no es realmente por eso, sino por realmente las afectaciones que estamos teniendo por el paro nacional. Ayer estuve pensando, esto tal vez puede ser un poco polémico, pero quisiera que ustedes se lancen al barro conmigo para ver si llegamos a algún lado. Yo me puse a pensar sobre la protesta en sí de la CONAIE y de las protestas sociales en general. Yo me pongo a pensar en protestas sociales, o sea, que la gente salga a la calle, salga a hacer relajo, todo este tipo de cosas. Digamos, ¿cuál es la finalidad? Solo por preguntar, no para hacer ningún juicio determinante o tajante, pero los movimientos sociales, para ustedes, les pregunto para hacer una mesa de debate, ¿cuál es la verdadera finalidad o cuál es la verdadera intención? Porque yo me pongo a pensar, salir a la calle y bloquear calles e impedir la normal movilización de los ciudadanos, de la civilización o de un país en general, digamos, ¿cuál es el pos de eso cuando claramente la principal razón es para perjudicar de mala manera a una ciudad, a un sector? Para que les hagan caso. O sea, no sé si me Sí. trato de Sí. hacer entender. O sea, realmente la principal razón de los movimientos sociales, de salir a marchar, todo este tipo de cosas, es principalmente hacer daño para que a base de ese daño te hagan caso. Pero que te hagan caso es intangible, porque puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, no sé qué ustedes qué piensan al respecto de esto. Yo ya lo dije en todas las veces que han hablado del paro, o sea, para mí es terrorismo, porque lo que tú acabas de definir prácticamente es terrorismo. Ya, Es decir, pero todas intimidar. las movilizaciones sociales, te pregunto. O sea, las que desembocan en violencia, sí, porque al final, ¿cuál es la definición de terrorismo? Al final es Claro. una forma de intimidar, de generar terror para conseguir, digamos, que logros políticos, que es lo que buscan por lo general estos grupos. Entonces, para mí, un grupo que sale a cometer actos violentos en contra de la ciudadanía para forzarla a cambiar su opinión pública frente al gobierno y exigir lo mismo que ellos están exigiendo, son grupos terroristas, por definición. Es lo mismo que hacen Hamas, lo mismo que hacen muchísimos grupos terroristas en el mundo. Lo que hacen es decir, por ejemplo, creo en esta clase de ideas, como la gente no las cree de manera general, pues ejerzo la violencia para que también le pidan esto y por miedo terminen, digamos que, haciendo lo que yo estoy pidiendo, porque yo sé que democráticamente no lo voy a lograr. Lo mismo hace la CONAIE. La CONAIE sabe que no va a ganar ninguna elección, al menos en este momento no lo van a ganar ni queriendo. No la pudieron ganar cuando tuvieron la oportunidad más cercana que estuvieron y aún así perdieron. Saben que en la constituyente, si ponen sus puntos, los van a perder porque la gente no está de acuerdo. Entonces saben que democráticamente no pueden hacer nada. El único camino que les llega es igual que el de los comunistas en los años 60, ir por el lado de la violencia, ir por el lado de la intimidación y forzar por medio del terrorismo que la gente pues se doblegue a su opinión ahí retrógrada. Claro, aparte saben Ya. que entre esos puntos que ellos quieren tocar no tienen sustento. O sea, el quitar el IVA, bajar el IVA al 12% no tiene ningún sustento. Equiparar el mismo sueldo a Estados Unidos tampoco tiene el mismo, no tiene nada de claridad estos puntos que piden. También bajar la consulta popular, la asamblea constituyente. O sea, esto no es una protesta. Esto es básicamente actos de violencia que se generan en todas las provincias de la sierra y Sí. dejan pérdidas Algo que millonarias. quiero decir, simplemente para ser abogado del diablo y para saber qué opinan ustedes si se le da la vuelta. Si viviésemos en nuestro criterio, en una,
en una presidencia del socialismo del siglo XXI, pseudo dictatorial, salimos a la calle y no nos hacen caso. ¿Hacen relajo también los del otro lado? Pregunto, y si es que lo hacen, ¿es terrorismo también? No, yo no creo. A ver, la diferencia es que yo no veo, cuando estaba la época de Correa, por ejemplo, yo no me acuerdo que las manifestaciones hayan terminado, la gente de las camisas blancas hayan terminado rompiendo el centro de Guayaquil, o hayan terminado quemando, digamos que, alguna ciudad como tal. Es decir, al final, lo que yo critico de las manifestaciones violentas, que para mí son terrorismo por parte de la CONAIE, es que lo que están buscando es abiertamente intimidar a la ciudadanía, que es lo que Claro. estuvieron haciendo directamente en 2019, en 2022 y ahorita. ¿Qué es lo que dicen ellos mismos en sus audios, en las grabaciones que hay? Es que quieren dejar a las ciudades sin comida, cortan suministros de agua, cortan suministros de alimentación, van a Expo Flores y uno puede seguir a la página de Expo Flores. Ellos van denunciando las veces que se intentan meter a las industrias florícolas a robarles la producción, a quemarles la producción, cogen los litros de leche y los tiran. Y los tiran, Es decir, los eso botan. no tiene nada de, o sea, no hay manera de defender democráticamente eso en ningún Estado de Derecho, bajo ninguna, quiero decir, incluso si estuviésemos en una dictadura, ¿qué sentido tendría o de qué manera debilita a la dictadura entrar a las empresas y coger y tirar los alimentos que luego van a dejar sin comer a millones de personas en el país? Claro, no tiene ningún tipo de sentido porque aparte de perjudicar al consumidor, también te perjudicas tú mismo. Sí, no, algo que me puso a pensar es cuál sería el proceder correcto de la CONAIE de Marlon Vargas para hacer un reclamo, porque a mí me parece, a mí me parece muy bien que ellos reclamen lo que se les dé la regalada gana. Yo entiendo que que lo del IVA y lo de la constituyente me parece un tanto absurdo, porque prácticamente están reclamando por una iniciativa que quiere llevar a cabo, por una iniciativa que ha llevado a cabo el gobierno, que al fin y al cabo aumentar los impuestos o hacer una constituyente no es malo per se, como tampoco es malo per se sacar subsidios. O sea, es simplemente es una cuestión de visión, se podría decir. O sea, aquí nadie tiene la última palabra de decir Ecuador estuviera mejor si tuviera 0% de impuestos o 15% de impuestos. O sea, también es una cuestión de contextualización de cómo está el país en este momento. Se necesita más plata, menos plata, ta, ta, ta. Pero yo entiendo, por ejemplo, que reclamaran sobre el tema, yo qué sé, de la salud pública o de la seguridad, porque realmente sí es un problema grave que lleva bastante tiempo y que se necesita resolver. Pero yo pregunto, ¿cuál sería, chicos, para ustedes la forma de proceder correcta de Marlon Vargas y no hacer relajo? O sea, porque yo creo que eso es lo que mucha gente también se pregunta. Mucha gente se pregunta, seguramente gente que apoya el paro, dice, caramba, pero es que o me vuelvo loco y corto las calles y hago relajo, o no me están parando bola. Entonces, Pero ¿cuál es la vía para ellos? Les pregunto. Pero para mí, o sea, el gobierno sí les ha dado apertura a decir, a ver, hablemoslo. O sea, como sí tuvieron la apertura para hablarlo con transportistas. El problema que para mí es que la CONAIE no está dispuesta a hablar, sino que quieren exigir y que se cumpla sus exigencias y lo que ellos quieren cuando ellos que representan el 8% de los ecuatorianos que están respaldando o sea, que están en contra de la medida que se ha implementado. Entonces, para mí el problema abarca también del punto de que ellos quieren exigir algo en vez de conversarlo y tener más y abrirse a un diálogo, que el gobierno no se ha cerrado a hacerlo, pero ellos quieren sus exigencias, ellos quieren que se cumplan estos 7 puntos, creo que eran, de lo que ellos están exigiendo. Yo te diría que ganen al menos una elección. O sea, ¿qué pasa con esta gente? Yo no creo que tienen ningún derecho prácticamente a exigirle nada al resto del país, y lo digo abiertamente porque en primer lugar, claro, si yo te entiendo que si viviéramos en un país en el que hubiera dudas fuertes quiero decir, del sistema democrático, en el que decimos, ¿sabes qué? Las elecciones están mañana, me invento, caso Venezuela, caso Nicaragua, etcétera, te entiendo y te legitimo que tú me puedes decir, ¿sabes qué? Es que nunca voy a ganar unas elecciones, ¿por qué? Porque hay un marco que está en contra de los grupos pues, minoritarios y que están buscando únicamente que el gobierno llegue al invento, caso Venezuela, Nicaragua. Es que ¿sabes cuál es el tema? Perdón, Jeremy, te dejo continuar. Es que ellos creen eso. Ese es el problema. Ya, pero O sea, yo te aseguro que tú sacas a uno de estos caballeros de la CONAIE y los pones a hablar y te van a decir, no es que la tinta, te van a decir. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, Entonces, sí, te entiendo. O ahí sea, se tu complica creencia. también el asunto, porque probablemente lo que nosotros vemos como dictadura, probablemente eso es lo que ellos están viendo
en este momento. No sé si me cachas lo que te quiero decir. O sea, Sí. lo digo para acercarnos lo más posible a la verdad. A su, ¿no? a Y no- su a, digamos que al pensamiento que podrían estar teniendo en este momento algunos de los Claro, manifestantes, correcto. no los líderes, pero algunos de los manifestantes. Yo te Sí, diría, sí, ¿sabes sí. qué? No, y te digo por qué. Porque la diferencia es que cuando tú tienes una situación como la que mencionas de manera generalizada, tú dirás un país que se está levantando de manera generalizada. Es decir, Claro. lo que pasaba, por ejemplo, con el rechazo quizá en otros momentos de la historia del Ecuador donde se tumbaron gobiernos, que no es el caso en este momento. Es decir, tienes una marcha muy focalizada en Imbabura En y la sierra. Carchi. Es decir, justamente en las provincias fronterizas donde tienes una situación con el tema del contrabando y es clara la relación que hay entre el contrabando y lo que está pasando en las manifestaciones, incluso por el financiamiento que hay. Ahora, eso de ninguna manera justifica de allí a que tengas actos violentos y segundo, el salto es que si ellos dicen, ok, digamos que fuese cierto lo que tú mencionas y que es porque ellos piensan que no pueden ganar una elección democráticamente, porque etcétera, etcétera, etcétera. Eso igual, si es que ellos tuviesen la oportunidad de hacerlo, tuviesen apoyo en todo el país que no tienen, es decir, no tienen un apoyo nacional, cuando han participado en elecciones las han perdido y han aceptado los resultados. Es decir, ISA no es que dijo, perdí las elecciones porque me hicieron fraude, etcétera. Ellos aceptaron que perdieron las elecciones y fue evidente que perdieron las elecciones. Y respecto a los puntos, el problema ni siquiera es que los puntos no puedan ser viables, porque yo te puedo decir, yo puedo estar de acuerdo y que estoy de acuerdo con la CONAIE, quizá con la reducción del IVA porque no se ha cumplido el objetivo, por ejemplo, de frenar la inseguridad, que es lo que ellos plantean, pero de allí hacer el salto de lo que ellos hacen de decir, ok, hay que eliminar volver a tener el subsidio al diésel y bajar los impuestos no tiene ningún sentido. Es decir, ok, yo quiero que el gobierno gaste muchísimo más, pero quiero que me cobren mucho menos impuestos. Claro, pero lo que también me parece insólito es equiparar el mismo sueldo con Estados Unidos. Esa es una O sea, me estupidez. parece ridículo, me parece totalmente ridículo ese punto. Y también lo que decías, Jeremy, sobre el subsidio al diésel, en las provincias donde se observó la mayor disminución fue en Carchi, Imbabura, Loro, Chimborazo, Manabí, con más del 20% de disminución. Imagínate tú, de eso contrabandeaban allá. Y hace poco vi un reportaje de La Posta que subían un video donde se veían las gasolineras que literalmente no había nadie, no había absolutamente nadie. Y semanas atrás, cuando todavía existía el subsidio al diésel, habían una fila de carros, fila de camiones cargando combustible para irse luego a Perú a venderlo. Sí, lo que tú decías, y sobre lo que decías de los de Estados Unidos. Ahorita toman el discurso de Estados Unidos porque les favorece, pero después medio les hablan de Estados Unidos, de los yanquis, del Claro. capitalismo y se asustan, se vuelven locos. O sea, es cuando les conviene, ¿no? Más claro, ¿no? No, pero también esta es una solicitud irreal. O sea, ¿cómo puede ser que tú estés esperando tener el mismo, que era el mismo salario Sí, el que salario. Estados Unidos cuando no? Ecuador es un estado de Estados Unidos, o sea, no es proporcional a la magnitud que es Estados Unidos. Entonces, también estás pidiendo cosas imposibles. Claro, por supuesto. Y sabes que yo también quiero analizar el tema del feriado. El feriado. ¿Tú crees que el feriado lo alargó por el tema de las protestas o simplemente lo alargó porque lo quiere alargar? O sea, el feriado, el 13º y todo eso. O sea, juntos. Claro. Y el 13º Justamente yo quería antes. preguntarle a Jeremy eso del 13º. Me da curiosidad, porque de paso el presidente puso en Twitter que lo adelantó por Black Friday y Cyber Monday. Claro. Lo cual, perdón, voy a hablar con honestidad. O sea, tipo, hace unos meses, Jeremy, lo hablábamos en este programa, régimen 4x4, o sea, está bien, adelántame el tema del Cyber Monday y el Black Friday y el Black Tuesday, pero ábreme una semana para que yo pueda hacer importaciones sin impuestos, ponte. Exacto. En electrodomésticos familiares, en televisores, algo por el estilo, pero, o sea, que se haya adelantado por el Black Friday y el Cyber Monday, que importar cosas, se me va todo el 13º solo en impuestos, pues. O sea, pero es que encima es un sinsentido, porque el tema es que si tú me estás diciendo, ok, yo lo quiero hacer porque quiero que compren el Cyber Monday y todo esto, entonces, ¿para qué pusiste el 4x4 en un principio? Porque me estás diciendo que era malo de alguna manera, me estás diciendo que es negativo para la economía nacional que la gente importe cosas, porque supuestamente la soberanía, bla, 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 y ahora me estás diciendo, ok, te doy esto para que incluso te gastes tu plata extra en hacerlo. Pero indistintamente de que si lo hacen por el tema de esto o por quizá el trasfondo de las protestas, yo creo que si es que es de alguna manera esto ayuda a la pacificación del país, quiero decir, si esto de verdad logra hacer que la gente se olvide un poco del tema y pacificar la cosa, yo no tengo ningún problema. Es decir, está en la potestad como presidente de hacerlo, se puede hacer y es una jugada política interesante. Uno podría decir, no, pero es que lo está haciendo para su beneficio.
Puede ser, al final, pero lo importante aquí es que, de alguna manera, si esto logra tranquilizar las calles, bienvenido sea para el resto del país, que lo que queremos es que se acabe esta situación Claro. insostenible. Para mí, el pago del 13º también tiene un por detrás, que es el tema de que justamente el pago del 13º sería el 14 de noviembre y la consulta popular es el 16 de noviembre. Entonces, para mí también Total. tiene algo totalmente estratégico, que Sí. ese por detrás, de ahí te doy como un tipo, a un adelanto. Un empujoncito. Ah, exacto, Un y justo de incentivo. coincidencia es el día de la consulta. Una manipulación elegante. Ya, eso sí podría ser, por ejemplo, una situación que sí podría ser, hay un problema. Obviamente, como están las instituciones en este momento, no creo que nadie diga nada, pero quiero decir, a ver, que si eso lo hubiera hecho Correa, por ejemplo, hay todo o sea, hasta yo hubiera saltado por el tema, ¿me entiendes? O sea, y ahí está un poco el tema. O sea, si lo pones por el lado electoral, ahí sí me parece mal. Si tú me dices por el lado de pacificar la situación, etcétera, bacán. Pero ahí el tema electoral, ahí es donde yo sí siento que por el sistema del Ecuador, el presidente siempre suele jugar con un poco de ventaja. Claro, y básicamente este 13º sueldo se lo pagaría, o sea, se lo pagaba el 24 de diciembre, ¿no? Ahora se lo va a pagar un mes antes, más de un mes antes. Exacto, pero esto es solamente para el sector público, porque Claro, sí. algo que hablan muchos economistas, y tú me puedes decir si le he leído mal, pero hablaban mucho también de que hay muchas empresas que privadas, por lo menos, no están todavía en capacidad de poderte dar este pago tan adelantado, o sea, un mes adelantado. Claro, hay otras que incluso lo mensualizan, es decir, por ejemplo, que te lo dan mes a mes. Mes a mes. Exactamente, entonces, claro, no tiene sentido pues que todos les toque darlo en noviembre, porque obviamente hay gente que ya lo está dando de manera mensualizada y gente que pues, o sea, no se sabe la situación de cada empresa y pues hay un tema de liquidez también que hay que tomar en cuenta, sobre todo ahora que tuvimos las paralizaciones. Es decir, por ejemplo, las florícolas, ¿crees que podrían en este momento pagar el 13º o el 14º? O sea, se les haría casi que imposible hacerlo Sí. en este contexto. Bien complejo para el sector privado. También aquí veo un testimonio de un empresario. Dice, el pago anticipado del 10º es algo más complejo ya que no todas las empresas podrían estar en capacidad de hacerlos. Eso es lo que decía Jeremy. Sin embargo, cada sector empresarial con seguridad evaluará la petición del presidente. Eso es lo que Chicos, dice. Ajá. algo con lo que quiero abrir debate. No sé si es que tenemos el tiempo en este bloque, pero lo dejo sobre la mesa. Si tenemos que ir a la pausa, mándala Fabricio y hablamos después de este tema. Pero yo pregunto, porque se me conectan los cables y yo digo, caramba, ¿por qué será? Fíjense que ¿se acuerdan cuando salió el tema pues cuando se elimina el subsidio al diésel? El presidente Noboa empieza a decir, bueno, que los bonos, que los bonos, que los bonos. Y cuando el presidente Noboa sale en entrevista en Ecuavisa, el periodista de Ecuavisa muy inteligentemente le dice, bueno, ¿hasta cuándo van a durar estos bonos? Haciendo una alusión, por supuesto, que, o sea, yo lo leí de esa manera, probablemente esa no fue su intención. Básicamente le preguntó, ¿vas a dar los bonos hasta cuándo? Hasta que se acabe el tema de cuando la gente ya haya votado en la consulta popular. Básicamente le pregunta esto. Y yo siempre que noto, que veo que un mandatario de cualquier país da incentivos previo a una consulta popular, evidentemente nunca está mal, nunca está de más dar un empujoncito. Pero yo pregunto, ¿será porque quieren ganar con diferencia o será porque necesitan esos puntitos? Pregunto yo, porque eso es algo que nunca nos hemos puesto a debatir realmente, yo creo, en estos últimos meses. Siempre, es más, tenemos desde la elección contra Luisa, que Noboa le da una victoria contundente. Para mí fue una paliza. Hay personas que dicen, calma, fue una victoria contundente. Yo digo, lo vemos como intocable electoralmente Daniel Noboa, o sea que es muy difícil que pierda, la RC está mal, Correa está peleado con tal y con cual, y que Marcela y Luisa no está y no se sabe quién va a ser el siguiente líder. Pero yo pregunto, mucho incentivo el tema de los subsidios, ahora el tema del 13º. ¿No será que los números están un poco apretados y no estamos conversando de esto, o ustedes no creen eso? Yo no creo eso. Yo pienso que si no da los incentivos y si no pagaría el 13º sueldo, yo creo que el porcentaje quedaría casi igual.
porque tienen un respaldo político bastante fuerte. O sea, igual que en las últimas elecciones, ¿te refieres? O sea, no igual a las últimas, pero sé que tiene un respaldo y sé que esta primera votación sí va a pasar con todas las preguntas aceptadas, la constituyente, las bases militares y la eliminación estatal para partidos políticos. Esas pasan porque pasan, pero obviamente las que preocupan, las que dicen analistas que son las más importantes, obviamente es la segunda y la tercera, que es obviamente la última, pero el gobierno obviamente tratará de adelantar ese periodo, que supuestamente la última votación será en agosto, pero la quieren supuestamente hacer por junio. No tengo una información verificada, pero lo que sé es que en junio quisieran tener ya la constituyente ya bien redactada. Reformulo la pregunta para saber qué opinan Jeremy y Luciana. Si se saca el subsidio y no se dan los incentivos, y el paro hubiese estado con incentivos, sin incentivos, porque yo creo que estamos de acuerdo que estos señores simplemente quieren hacer relajo para perjudicar al gobierno. Pregunto lo siguiente: si no se dan estos bonos para acaparar el golpe del subsidio y estos adelantamientos del 13º y el alargamiento del feriado por todo este tipo de cosas, aún así ustedes verían a Noboa ganador sin despeinarse en O la sea, siguiente consulta. Pregunto. O sea, para mí todas estas son medidas populares, o sea, son lo que la gente quiere, te alargo el feriado, justamente te doy un tipo de adelanto de lo que sería el bono navideño, te lo doy justo días antes de la consulta. O sea, para mí todo esto es porque o sea, yo creo que sí ha bajado mucho la popularidad de Daniel Noboa, no al punto de decir definitivamente y dar por certado que él va a perder las preguntas, por ejemplo. Pero yo sí creo que sí ha bajado mucho su popularidad. Entonces sí son medidas que se necesitan para poder incentivar a las personas y a lo mejor moverlas un poco más y decir, no, sí está haciendo algo, sí nos está apoyando de tal forma. Por ejemplo, cuando él quitó el subsidio al diésel, él le dio a los transportistas un tipo de compensación. Entonces, para mí sí se necesita, o sea, el gobierno actual sí necesita un poco de esas medidas y para mí igualmente nunca están de más si se tiene la oportunidad de darlas. No sé qué opinas tú. Yo por mi lado, en cambio, pienso que sí tendría la oportunidad de ganarlas de igual manera, pero, y ahí mi matiz simplemente es que tampoco vale la pena, o sea, confiarse, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Guillermo Lasso cuando creyó que tranquilamente ganaba las consultas porque la gente estaba de acuerdo. Claro. Entonces al final la gente le dijo, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que tú preguntas, pero te voy a decir que no porque eres tú. ¿Me entiendes? Porque estoy enojado contigo. Entonces Sí. yo creo que el gobierno no debería confiarse en su popularidad como tal, porque al final una situación como la del diésel no se había probado antes, y la única vez que se probó el país explotó por completo. Entonces obviamente supongo que el gobierno era lógico que se plantee una situación como la de ahorita y coger y dar estos bonos como un por si acaso. Pero aparte de eso, del tema de que yo veo la popularidad del gobierno que todavía no es que está, no la veo como, o sea, no lo veo como con la posibilidad de perder la consulta, sino por el contrario, con la posibilidad de ganar. Aún así no creo que era algo, o sea, no creo que hubiera sido lógico del gobierno no plantear un plan B como un tema de incentivos, porque si no se le estaba jugando a decir, ok, como yo soy popular, me va a ir bien, y si no le iba bien, se la fregaba. Entonces yo creo que puede ganar, yo creo que incluso si los incentivos podía ganar, pero que no se la está jugando porque pues, nadie se quiere jugar algo tan fuerte como una constituyente. Una información también que quería decir para complementar esto del paro nacional. El presidente Daniel Noboa advierte a la CONAIE: nadie puede venir a tomarse Quito por la fuerza. Dijo textualmente: nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia los espera la ley. A los que actúan como delincuentes se los tratará como delincuentes, advirtió ayer el presidente Daniel Noboa. Sí, justamente había visto esa noticia temprano. Y yo creo que más allá de lo que diga el presidente es lo que ha hecho. Y lo que ha hecho ha demostrado que no han podido entrar a Quito justamente porque estratégicamente el presidente logró irse a Otavalo, se fue a Imbabura posteriormente. Y a pesar de que se haya ido allí, igual en Quito no tuviste ni siquiera focos más allá de lo lógico, es decir, gente que por ahí se levantó ahí una calle igual aquí en Guayaquil, o, por ejemplo, ¿te acuerdas el primer día que llegamos un poco tarde porque ahí Sí. nos hicieron tráfico? Pero quiero decir, fuera de eso, no ha habido desmanes en Quito. Es decir, más allá de que el presidente lo haya mencionado, yo creo que son los hechos. Y los hechos han demostrado pues, que eso parece que es algo que está muy lejos de ocurrir, como sí ocurrió en 2022,
como sí ocurrió en 2019, y por lo cual yo considero que es un mérito del gobierno haber logrado mantener una medida tan fuerte, más allá de que si estamos de acuerdo o no, lo ha mantenido incluso en esta situación con una popularidad que casi no se ha visto muy afectada comparado con lo que podría haber sido en cualquier otro gobierno de la historia del país. Para mí esto es algo que también impulsa mucho el respaldo que se tiene al gobierno actual, porque pasamos de tener dos presidentes que eran, por decirlo de alguna forma, eran más blandos, y pasamos ahora con un presidente que sí te dice, si te portas como delincuente vas a ser tratado como delincuente. Entonces, ya tenemos una imagen mucho más firme de lo que tuvimos en los dos periodos presidenciales anteriores. Sí. Algo que yo quería comentar era que, fíjense que yo me acuerdo que hace unas 4 semanas, que coincidimos con Jeremy justamente en la primera media hora del programa, me parece que fue el día que entrevistaron al gobernador. Yo me acuerdo que hice un cálculo sobre cómo podrían quedar las elecciones a la Asamblea Constituyente con los números de las elecciones del año 2025. O sea, la primera vuelta de la última elección, pasarla a como si fuese la votación para la Asamblea Constituyente de los 80 potenciales asambleístas. Y la verdad es que algo que a mí me llama la atención es que las preguntas que tenemos, digamos, una duda que yo tengo es, ¿realmente el gobierno necesita ganar todas las preguntas de la consulta popular, incluyendo que se quiera hacer la Asamblea Constituyente, para mantener su posición de fortaleza? ¿O con perder solo una ya se podría venir el tema un poco abajo? Yo lo pregunto porque cuando tú reduces asambleístas, que es lo que va a pasar en la Asamblea Constituyente, y cambias al método de Hunt, que a diferencia del método Webster favorece a los grandes partidos, caramba, 1 o 2 votos te cambian la historia. Y Sí. 1 o 2 votos son unas decenas de miles de votos de diferencia. Las provincias más grandes tienen más votos, y en las provincias más grandes, por ejemplo, Guayas o Manabí, la RC tiene un músculo importante, y más que nada en una primera vuelta, porque ojo, no es lo mismo votar en una especie de primera vuelta que va a ser la Asamblea Constituyente a cuando te ponen pan y queso, y Ecuador siempre ha escogido anticorreísmo en todo este tiempo. Entonces, digamos, sí es el gobierno, a pesar de la fortaleza, insisto, sí se arriesga un poco, más que nada con esto de reducir asambleístas y el método de Hunt, que yo sé que a Jeremy le encanta, pero insisto, uno o dos asambleístas, ponte, digamos que ahorita a la CONAIE se le ocurre lanzarse para el tema, que lo va a hacer muy probablemente. Imagínate que consigue 1 o 2 curules que son el determinante para tener una mayoría. Caramba, o sea, no es poca cosa. ¿Ah? Y recordemos que si es que los estatutos, para que se puedan aprobar los artículos de la Constitución con mayoría mínima se lleven a cabo, valga la redundancia, con mayoría mínima como fue en Montecristi, digamos, se le puede virar la tortilla al gobierno. O sea, el gobierno realmente, sobre lo que estábamos hablando antes, de los incentivos, tiene que incentivar a full. Porque con este método, con esta reducción de asambleístas para la Asamblea Constituyente, unas decenas de miles de votos se te van del cajón y se te complica la historia, ¿no? Y no se te complica la historia a ti, sino que se le complica la historia al país. Porque imagínense otra constitución redactada por la Revolución Ciudadana, fraccionada, y, digamos, pongamos un ejemplo, con la CONAIE ahí hincándole atrás al RC para hacer un Montecristi 2.0, ¿no? Sí, y sabes, ahorita mencionando lo que decías sobre que si va a ser más complicado o va a ser menos complicado el tema producto de la gente que se podría ver afectada por el tema de la representatividad. Yo creo que las personas que se verían afectadas por el tema de la representatividad y los que podrían salir a manifestarse serían los partidos pequeños, por así decirlo. No la ciudadanía, porque la ciudadanía no está representada en la Asamblea Nacional, y esa es una realidad no de ahorita desde la Constitución de Montecristi. Históricamente la Asamblea no ha representado a la ciudadanía, no hay ningún tipo de representatividad. Yo no me siento representado por ninguno de esos vagos que están ganando sueldo allí. Por último, habrá uno que otro que yo diría, bacán, ese me parece interesante lo que está diciendo, pero fuera de eso, fuera de que me parezca interesante, es igual que, quiero decir, yo no le cobro a la gente que piensa que lo que yo digo es interesante, ¿me entiendes? Es decir, pero fuera de eso, yo escucho a los asambleístas y digo, bueno, este me pareció gracioso lo que dijo, este me pareció interesante. Fuera de eso, no creo que me estén aportando gran cosa. Los que deciden las cosas para mí siempre han sido las cabezas de los partidos, es decir, el presidente
Noboa, Rafael Correa de Bélgica, punto. No creo que los asambleístas tengan mayor poder de decisión, así que yo creo que la gente no se ve representada en los asambleístas y no creo que salgan a apoyar y a defender que, ay, me están quitando mi derecho a la representatividad porque no están más asambleístas en la asamblea. Lo que yo sí creo es que si queremos más representatividad, tenemos que hacer que el mecanismo por el cual se eligen sea más directo con el ciudadano a pie. ¿Cómo yo propondría eso? Buscar la manera de que sea un poco más parecido a lo que ocurre en países como en Estados Unidos, o lo que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, donde, e incluso no sé tanto en España, pero el tema es que buscar de que los asambleístas que van a la Asamblea Nacional, valga la redundancia, sean elegidos más cerca de la gente. Por ejemplo, en los cantones, sean elegidos en las parroquias, si fuese posible incluso. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, la gente en una parroquia ya conoce a la persona directamente. Es decir, lo conocen, saben quién es. Distrito uninominal. Exactamente. Y si fracasa esa persona en ese distrito, no vuelve a ser elegido en ese distrito. Y la persona quiere ganar en ese distrito. Claro. Ya no se debe al partido, sino que se debe a la gente a la que, pues, que está en esa zona puntual. Lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con los demócratas y republicanos, y lo que ocurre en otras partes del mundo. Aquí en Ecuador no se deben a la gente porque la gente ni siquiera sabe quiénes son. No los pone la gente, los ponen la cabeza del partido, que los pone en la lista a nivel nacional, y todo el país no sabe a todas las personas que están en esa lista. Yo no conozco ni siquiera a quienes voté la elección pasada. Claro, Así. hay una división muy fragmentada en el país. Ya, Hay pero muchos partidos políticos. Ajá. Fíjate, perdón, Fabricio, Jeremy, entonces, ¿estás de acuerdo que el problema no es la cantidad, sino la forma en la que se están representando? Porque si tú me dices que los asambleístas ahorita no te representan por la forma en la que se lleva a cabo, aún así sean 40, no te vas a sentir representado. Exactamente. Y lo que Tu problema es más con la forma que con la cantidad. Exacto, y lo que yo digo es como dado que no me representan, yo no voy a salir a defender que haya más, porque más simplemente es más perder la plata, porque no me van a representar más porque haya más. Es decir, incluso si fueran más o menos, digamos que fueran distritos uninominales de uno digamos que por cantón, serían 250 y pico asambleístas, serían incluso más. Pero creo yo que para mí sería mucho más representativo eso que tener 200, 300 asambleístas en un país si los elige simplemente por la plancha. Ojo, guarden el clip, guarden el clip. Sí. Jeremy quiere que hayan más asambleístas con tal haya mejor representatividad. Dije que el lo número, dijo clarito aquí en Radio Fuego. Lo que para dije que es la gente tenga constancia. No, lo que dije es que aunque aumente el número, disminuya, eso no afecta para mí la representatividad, sino el mecanismo por el cual se elija. Y que incluso teniendo un sistema pues, en el que fuera por cantones, eso podría aumentar el número de asambleístas y me podría sentir más representado. E incluso si se reducen y sea digamos que a nivel provincial, me podría sentir más representado. Pero donde no me voy a sentir representado es en el sistema actual, aunque me aumentes el número de asambleístas o aunque me los disminuyas. Así que voy a preferir sí o sí el mal menor, que sería que me los disminuyas. Claro, y el ahorro del Estado sabemos que no afectaría. Ajá, es mínimo. Serían como unos 4 millones, 5 millones de dólares que se ahorraría el Estado por reducir asambleístas. Claro, pero si no fuera útil, ¿para qué los tendrías? Quiero decir, ¿por qué le pagaría el sueldo a alguien si no me da, así sea poquito? Claro, por supuesto. Esos fondos. Sí, dile. Le estamos interrumpiendo a cada rato. Dile, no pasa nada. Algo que yo quería mencionar era que para mí la pregunta de la reducción del número de asambleístas va de cabeza y para mí la gana de cabeza porque los ecuatorianos tenemos un rechazo ya histórico hacia la asamblea desde muchos años atrás, cuando se tiraban el cenicero entre los asambleístas, hasta hace poco en la muerte cruzada. Entonces para mí eso es una pregunta que va de cabeza porque todos los ecuatorianos se tienen un rechazo hacia la asamblea. Sí, hay un poco porcentaje de aprobación por la Asamblea Nacional, pero bueno, algún temita para que quieran analizar, sí, algo internacional pequeño, breve. Antes solo quería acotar mientras estamos buscando el tema internacional, decir que decía ahorita, ay, se me olvidó lo que acabaste de decir. Lo de los cigarrillos. No, antes de los cigarrillos, pero igual continuaba buscándolo, yo no me acuerdo, sí, si me acuerdo. Pero ya, lo que iba a decir es que, lo que quería decir es que en la asamblea, ya suponiendo, ahorita el problema es la asamblea y la gente, pues, la asamblea y todo, pero ¿qué pasa? Que siempre giramos en entre el hiperpresidencialismo es el problema. El problema es que el presidente tiene mucho poder, pero a la vez queremos quitarle cada vez más poder a la asamblea. O sea, yo lo digo como un poco como esa dicotomía que tenemos en Ecuador entre el presidente ahorita es la solución. Entonces yo estoy de acuerdo que el presidente tenga más poderes y que la asamblea le quitemos todos los poderes. Y después, en el futuro, si es que algún día el presidente fuese el problema, entonces ahí vamos a querer que la asamblea tenga más poderes y que pueda controlar al presidente y que la Corte Constitucional tenga injerencia sobre lo que hace el presidente. No sé hasta qué punto ahorita estamos yendo hacia un espectro en el que la gente dice como que yo le voy a aceptar que el presidente tenga la mayor cantidad de poder que pueda tener y luego llega quien no me gusta y pues quiero reducírselo. No sé si ya dado yo lo que creo, perdón, antes de que Luciana diga lo internacional, es que me tengo que agregar esto después de lo que dijo Jeremy. A mí me gustaría, miren lo que les voy a decir, que en la próxima constitución se deje claro
qué método se va a utilizar en las construcciones de la Asamblea, evidentemente es una pena que a mí me gustaría que se lleve a cabo en una consulta popular que los ecuatorianos puedan escoger qué es lo que quieren, si quieren método de Hunt o quieren método Webster para una asamblea. Y voy a decir por qué. Porque los partidos son muy pícaros y utilizan el tema cuando les conviene. Cuando les conviene Webster, cuando les conviene Hunt. Yo creo que los ecuatorianos, algo que sí deberíamos y podríamos decidir sin ningún problema, es que queremos. Queremos una asamblea que sea bipartidista, tipo Estados Unidos o tipo Reino Unido, o queremos estas asambleas que son una mezcolanza de un montón de partidos. Y yo lo digo más que nada porque evidentemente van a haber personas que van a decir, mientras más representatividad, la democracia es una maravilla, los árboles. Pero en realidad la democracia en parte también se debilita cuando hay tanto individuo que tiene tanto gusto distinto, tanta creencia distinta en la asamblea, porque eso perjudica que las cosas se lleven a cabo. Entonces, a mí me gustaría que exista alguna forma, esto ya es un sueño húmedo más que otra cosa mío, que los ecuatorianos podamos determinar qué tipo de asamblea queremos y que los mandatarios de turno no manejen el tema a cómo le convienen, a cómo les gusta. Me parece que se podría representar, se podría manifestar mejor la voluntad popular de los ecuatorianos. Luciana, perdón. Tenemos tiempo todavía para mencionar. Sí. Menciona. Bueno, que el gobierno de Donald Trump declaró varias ciudades de Estados Unidos como zona de guerra y ha habido varios despliegues militares y básicamente esto está liderado por el ICE, que es el Servicio de Migración y Control de Aduanas, que es el encargado de los temas de migración que se están tocando mucho ahora en Estados Unidos. Sí, por supuesto, también vi una información de que ahora en el Super Bowl, en el concierto este que va a tocar Bad Bunny, van a estar agentes del ICE afuera del estadio, obviamente tratando de detener a varias personas. ¡Qué maldad! O sea, es que sabes que ¡Qué maldad! Dice. Va a haber mucho latino de ley y estoy seguro que quiero decir, es la manera más eficiente de hacerlo en ese contexto. Pero yo sí estoy de acuerdo y el otro día, o sea, yo sí recibo muchas críticas de personas que dicen como que ¿cómo puedes estar de acuerdo con el tema de controlar la migración, si los latinos, bla, 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 si somos latinos? Yo digo, el tema es que por más latino que seamos y por más que compartamos incluso, no sé, nacionalidad, barrio, lo que sea, así sea la casa de al lado, yo no voy a estar jamás de acuerdo con la ilegalidad de entrar a un país de manera irregular. ¿Por qué? Porque es lo mismo que aquí nos quejamos tanto que pasó con Colombia, que pasó con Venezuela, que pasaba con los peruanos. Es decir, hubo temporadas en que venía gente de Perú y todo el mundo se quejaba. Decía que sí, vienen los peruanos, que no sé qué, que vienen la gente de Colombia, que vienen los venezolanos. Y cuando la gente de América va a Estados Unidos, ahí sí queremos que los americanos digan bienvenidos, les vamos a dar esto y les demos un poquito más en la casa. Sí, así es. Son las 8:38 de la mañana, Ricky. No hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha estado excelente esta conversación. ¿Estarías el jueves? No, perdón, el jueves es feriado. ¿Estarías el miércoles con nosotros? Feriado. Sí, Aquí claro, siempre es por feriado eso en es este que- país. ¿Estarías Claro, con nosotros por eso el es que- miércoles o estos días? ¿No? ¿O sí? No, espero. No les prometo, pero por eso ahorita me hice loco a la universidad para poder estar con ustedes, porque sé que el jueves es feriado. Pero voy a ver si es que saco un tiempito. Pero muchísimas gracias, chicos. Es un placer conversar con ustedes.